Por ejemplo, el caso en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná, una mujer que se hacía pasar por funcionaria del CENEPA que estaba vendiendo pastillas mágicas. Ese tipo de situaciones se siguen dando. De hecho, conversando acá con el doctor titular de la Sociedad Paraguaya de Infectología, el doctor Fernando Galeano, comentábamos que mucha gente cree en esas cosas, en cuestiones de soluciones mágicas para prevenir o para curarse del chikungunya. No existe tal cosa, pero con él justamente queremos abordar porque siempre es importante tener en cuenta esas recomendaciones para no caer en ese tipo de soluciones mágicas que te puedan ayudar a salir de una enfermedad que todavía no tiene una cura, no tiene una vacuna. Entonces, por eso es importante siempre recordar, doctor, te saludo ya y muchas gracias por la atención. No, por favor, buenas tardes a todos. Realmente así mismo, ¿verdad? Digamos, nuestro afán de tratar de curarnos de una enfermedad que es relativamente nueva para nosotros, mucha gente puede caer, digamos, en este tipo de manipulaciones o hasta engaños, realmente decirlo. Saber que chikungunya hasta el momento no tiene un tratamiento específico, no existe un antiviral que podamos dar como para curar el chikungunya. Recordando, por ejemplo, el COVID, dábamos un antiviral conocido como Remdesivir. Para chikungunya no tenemos eso, ¿verdad? Entonces, antivirales como Celtamivir, Aciclovir, Remdesivir u otros vires que podemos decir, ¿verdad? No son efectivos, al menos probados científicamente contra chikungunya, así tampoco ningún otro medicamento. Lo que podemos hacer es prevenirlo, o sea, prevenir primero la enfermedad con la prevención de la transmisión del mosquito. Y segundo, una vez yo tengo ya la enfermedad, manejar los síntomas. Y en ese momento lo que nosotros recomendamos la consulta y sobre todo tratamos de no automedicarnos, o sea, decir a la población que no caiga en la automedicación, porque muchas veces en el afán de uno tratar de manejar su enfermedad puede también hacer mal, ¿verdad? Sobredosis de algunos medicamentos. Por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Tomar aspirina en este momento no es lo recomendable y puede traer otros problemas de salud. Y otro medicamento también que hay que mencionar, no olvidar, los corticoides, que incluso la ciencia nos dice que en los primeros días de la enfermedad incluso puede ser contraproducente. Entonces, en ese sentido, no caer en automedicación, porque en el afán realmente de uno tratar de mejorar la enfermedad, puede incluso empeorarla. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Siempre, doctor, estar atento a los síntomas y una vez que, bueno, uno tenga esos síntomas que te den algún indicio que podría tratarse de chikungunya, recurrir a un hospital, consultar a un doctor. Sí, totalmente. En ese sentido, la Sociedad de Infectología sacó un comunicado. Realmente es recordar un poquito lo que hace unos meses incluso vamos repitiendo, ¿verdad? Que gente que tiene más de 65 años, niños menores de 1 año, gente con comorbilidad, obesidad, hipertensión arterial, diabetes, problemas hepáticos, de corazón, etcétera, pueden tener peor la enfermedad. Entonces yo tengo fiebre, tengo dolor articular, salen ronchas en el cuerpo, consultar en ese momento porque puede ser chikungunya y yo teniendo esas condiciones puedo pasarla peor, entonces consultar sí o sí. Ahora, yo no tengo esas condiciones, pero me siento muy mal, tengo vómitos, mucho dolor abdominal, dolor de panza, cambia la conducta de la persona, vos sabés que en serio, así, cambio de conducta de la persona, se le ve más dormida de lo normal, no puede alimentarse o tomar líquidos, también es motivo para consultarse. La deshidratación es algo muy importante que estamos viendo y que incluso lamentablemente fue causa de que muchos compatriotas hayan fallecido. Doctor, 43 fallecidos según el último registro de la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio. Una situación bastante atípica la que se está dando en nuestro país. ¿Ya hay algún estudio, algo que nos indique de por qué se está dando esta cantidad de fallecimientos en nuestro país? Sí, realmente estudios están en elaboración, ¿verdad? Siempre en el momento de la enfermedad, ahí empiezan los estudios para saber por qué. Tengo entendido, hay profesionales incluso que han venido del extranjero para tratar de darnos tecnología, por ejemplo, para saber qué genotipo del virus es. Hay 3 genotipos del virus, 2 que son africanos y 1 asiático, a ver cuál es el que está circulando en nuestro país, si padeció o sufrió alguna mutación, por ejemplo. También saber que, cierto, ¿verdad? Teniendo miles de casos de una vez,
claro que es más posible que uno de ellos o más de uno de ellos tenga complicaciones. Entonces, eso es lo que estamos viviendo, ¿verdad? Lo que estamos hablando hace rato. En el año pasado, los informes de la OPS hablan de aproximadamente 87 muertes. La mayoría de ellas en Brasil, el año pasado. Ahora nosotros solamente en lo que va del año y una colita del 2022, prácticamente en lo que va del año, ya tenemos 43 muertes. Incluso se prevé que pueda incluso subir un poco más. Entonces sí es llamativo en ese sentido la cantidad de muertes y sobre todo en las poblaciones de riesgo, que son los menores de 1 año y los mayores de 65. En ellos estamos viendo ese desenlace fatal, digamos, de la enfermedad. ¿Y en qué momento nos encontramos ahora? En la famosa curva esa que diseñamos, ¿en qué momento nos encontramos ahora y cuándo esto va a comenzar a bajar? Sí. Los informes que nos hablan del Ministerio de Salud nos hablan ahora de una meseta. Normalmente, por ejemplo, hubo una epidemia importante en el 2006, una de las más importantes así de chikungunya en una isla, que la curva epidémica desde que empezó hasta que terminó duró más o menos 6 meses. Nosotros vamos por una fase de meseta, o sea, se estancaron, por así decirlo, el número de casos, pero tenemos que tener en cuenta también que no toda la gente se hace el estudio de chikungunya. Podemos entonces multiplicar por 4, por 5, incluso la cantidad que se nos informa, porque mucha gente no se está haciendo el test. Entonces yo con fiebre, con dolor articular, prácticamente es muy seguro que tenga chikungunya. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar la meseta? O si puede subir o ir bajando, todavía no lo sabemos, ¿verdad? Pero se predice más o menos que un par de meses dure todavía los casos. Así mismo. Y en teoría sí, pero nuestro país tiene la particularidad de ser tan caluroso que los mosquitos son duran mucho durante el año, ¿verdad? Más o menos 10 grados para abajo los mosquitos empiezan a disminuir realmente y son pocos los días que nuestro país tiene esas temperaturas tan bajas, ¿verdad? Entonces, y sobre todo nuestro clima muy lluvioso, entonces hace que los mosquitos encuentren un lugar muy fértil para ellos, ¿verdad? Entonces en ese sentido cuidarnos mucho. Perfecto. Gracias a ustedes. Ricardo. Buenas tardes. Ricardo, estamos entonces con el doctor Fernando Galeano, entonces brindando los detalles sobre recomendaciones, por supuesto, que están realizando Ricardo, en la Sociedad Paraguaya de Infectología, a tener muy en cuenta porque estamos en una situación bastante complicada todavía con la epidemia del chikungunya y también dengue, que son transmitidas por el mosquito. ¿Tiene retorno el doctor Ricardo? Porque acá nuestro cobayo experimental de la chikungunya quiere hacerle unas preguntas y del escenario de alguien que ya pasó por esa experiencia, siempre va a ser mejor la charla, si es posible, Ricardo. ¿Tiene retorno? Sí, él tiene el altavoz, está escuchando. Elio, es todo tuyo. Hola, doctor Galeano, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bueno, como decía Dante, voy a hablar un poco en posición de paciente, porque el 2 de mayo me comenzaron los síntomas, una semana padecí la faceta más dura de los 2 de marzo. 2 de febrero, perdón. 2 de febrero, perdón. Ya. Y una semana padecí la etapa más crítica, más dura, pero a partir de allí queda lo que todo el mundo habla, las secuelas. Pero yo ya he aprendido prácticamente a convivir con eso, por más que uno vaya a consultar, tal vez no tenga grandes cambios, pero sí imposibilita la vida diaria. Hoy es un momento en que después de varios días uno amanece nuevamente con dolores de las articulaciones. Son recurrentes, no son en todo momento. En una semana como que uno experimenta 2 días, por ejemplo, del regreso de ese dolor que le impide. Entonces uno en una semana que tiene proyectado, por ejemplo, hacer una caminata, hacer unos ejercicios, ponerle que en esa semana 2 días no lo puede hacer, porque hoy duele, mañana no duele. Ese impacto que está teniendo en la productividad de la población, digo yo, no sé si ustedes lo están viendo, cómo se mide eso a través de la sociedad, cómo están observando esa consecuencia social, que a partir de mi caso tal vez se rebota en muchos casos de todo lo que se reporta. Sí, vos sabés que es muy interesante lo que estás diciendo. La chikungunya, más o menos 20% no le pasa absolutamente nada. Ahora, la gente que tiene, así como decís, una fase aguda de fiebre, que le duele las articulaciones, más o menos entre 30, 40, hasta 60% según algunas series de otros países,
hablan de que puede pasar lo que vos decís, que pasadas 3 semanas de que empezó la enfermedad, seguís con las molestias articulares. Te impide incluso movilizarte bien, te impide, por ejemplo, si usas las manos para el trabajo, trabajar en forma correcta, manejar. Si sos deportista, hacer el deporte normalmente, o sea, bastante afecta la vida cotidiana. Y eso incluso puede ser, según las series, entre 30, 40 hasta un 60%. La chikungunya tiene 3 fases. Las primeras 3 semanas es agudo. Pasando las 3 semanas se llama subagudo, que es más o menos lo que estás contando, ¿verdad? Que te duele, de repente duele más, de repente duele menos. Y pasando los 3 meses ya se habla de crónico. Ahí nosotros sí o sí necesitamos consultar con el reumatólogo y ver si no hay otra complicación más. Y vos sabés que de los miles de casos que estamos teniendo, se espera que un gran porcentaje, 30, 40%, tengan lo que vos decís. Entonces es algo muy importante. Hay estudios incluso que hablan de que hay una afectación muy importante en la vida cotidiana posterior, más depresión, o sea, la gente se deprime más porque no puede hacer lo que hace normalmente, imagínate. Entonces, no solamente la enfermedad en sí, sino las consecuencias después también te da como un coletazo de la epidemia después. Entonces, eso también es algo que vamos a ir viendo en los siguientes meses, más gente acudiendo a los controles porque sigue doliendo la articulación, más gente que ve afectada su vida diaria. Entonces, es algo que suele pasar en chikungunya y tenemos que estar preparados y darle respuesta también a ellos, a toda esa gente que puede estar pasando lo mismo. Y otra cuestión que vamos descubriendo con la serie de casuísticas que se van dando, doctores, con los pacientes, ya escuché y me consta algunos casos como personas que quedaron con presión alta después de un cuadro. Tengo una hermana con parálisis facial que está haciendo un tratamiento para salir de aquello. El descascaramiento de la piel en algunas partes del cuerpo. Son cosas que yo no estaba escuchando en el arranque de esta epidemia que estamos teniendo, pero que se va conociendo a través de las casuísticas y después encontrás de repente a alguien que te dice estoy en las mismas, cuando le citas esos nuevos síntomas que en principio no escuchábamos. Así mismo. Nuestro país, por ejemplo, tiene alta prevalencia de diabetes. Hay gente, por ejemplo, que incluso está reportado que luego de chikungunya, como que la diabetes o la hipertensión arterial se despiertan, se descompensan. Eso puede pasar. También hay reportes de que posterior a chikungunya, enfermedades como artritis reumatoidea o otro tipo de enfermedades reumatológicas pueden como despertarse. Chikungunya se asocia mucho con una enfermedad que se llama Guillain-Barré, que te da mucha debilidad de piernas, uno no puede caminar después de eso, es una complicación muy grave, que también se asocia con chikungunya. No es muy frecuente, gracias a Dios, pero así mismo como decís, lo superficial, digamos, de la gente que consulta por fiebre, tiene ahí escondido debajo personas que pueden tener esas complicaciones, que se despierte o se descompense de cuadros de diabetes, hipertensión, dolores articulares crónicos, e incluso estas enfermedades que estamos diciendo. O sea, es una enfermedad que debajo de lo superficial tiene también su coletazo y que tenemos que tener muy en cuenta, y la mejor arma que tenemos es la prevención en ese sentido para no llegar hasta esos extremos posteriores. ¿Y usted qué recomendaría, doctor? ¿Consultar con un traumatólogo, con un reumatólogo en el caso de esos síntomas en que, sobre todo, las articulaciones inferiores se resiente tras la chikungunya? Sí, muy buena pregunta es. En la fase aguda, cuando recién estamos enfermos, lo ideal es consultar con nuestro clínico o pediatra de cabecera, ¿verdad? Ir a una urgencia si nuestro cuadro lo amerita, ¿verdad? Cuando ya pasa de las 3 semanas, lo ideal es ir con un reumatólogo, también con un infectólogo, o si yo tengo alguna enfermedad de base como hipertensión arterial, diabetes, con mi endocrinólogo o mi clínico de cabecera. Entonces, por ahí va la mano, ¿verdad? Por supuesto, el clínico y el pediatra, que son los médicos, el médico de familia también, ¿verdad? Que son los clínicos realmente, son los que nos van a decir con qué especialista después, ¿verdad? Pero normalmente los clínicos, pediatras, reumatólogos, infectólogos, endocrinólogos, etcétera, son los que van manejando la enfermedad.
Pero lo que mejor podemos hacer es ir primero con un clínico, con nuestro pediatra de cabecera. Ya. Y de ahí seguir sus recomendaciones y sobre todo no automedicarnos. Es lo más recomendable. ¿Por qué los deportistas tan rápido superan todos estos síntomas? Los futbolistas, por ejemplo, en 8 días ya está de vuelta listo para jugar. Y acá nuestro número 10 ya pasó más de un mes y todavía está con la secuela. ¿Por qué pasa eso, doctor? Híjole, ¿por qué pasa? Una gran pregunta. Hay varias teorías. Se piensa que el virus dura más o menos 7 días en la sangre cuando uno se enferma. Eso se le llama viremia. Después de eso, aparentemente el virus ataca órganos y da mucha afectación. A este virus le gustan mucho las articulaciones, ataca las articulaciones y hay estudios que hablan de que incluso meses después de que uno tuvo la enfermedad, todavía se encuentra material viral en las articulaciones. Puede pasar eso. O otra teoría es que el virus ya dejó de estar en la articulación, pero inflamó esa articulación. Entonces, lo que pasa después ya es la inflamación. No se sabe muy bien todavía por qué, pero es el virus entrando, lastimando la articulación en forma directa y después haciendo ese proceso inflamatorio posterior. Ahora, ¿por qué alguna gente se cura rápido y otros le dura incluso años? Estuvimos en una charla con profesionales brasileños que nos contaban, por ejemplo, ellos tuvieron en el 2016 un brote importante como el nuestro y hablaban de pacientes que tienen 4 años de síntomas todavía. Entonces, es una enfermedad que puede durar mucho tiempo. Entonces, ¿por qué está en fase de investigación y hay teorías? Pero no lo sabemos muy bien todavía. Pero, como le digo, ahora lo más importante es tratar de no llegar a eso, ¿verdad? Evitar esa complicación y cuidarnos mucho. Justamente eso, doctor. Sabemos que el chikungunya tiene ya su historia, sabemos que es retorcerse de dolor, que puede extenderse los síntomas para algunas personas incluso años, como bien lo mencionabas. Pero ¿qué hay de esos resultados fatales que ya lo mencionaron? ¿Qué se está estudiando? ¿Se llegó a algo? ¿Se sigue investigando? Porque parece que Paraguay era como un nuevo lugar de análisis de estos casos de chikungunya, que hay un alto número de fatalidad y eso asustaba porque si bien se sabe que uno se retuerce de dolor, que las secuelas van a continuar en algunos casos, en otros tal vez no, se sabe también lo de los adultos mayores de edad, de los niños menores de 1 año, se sabe también los que tienen hipertensión, obesidad, etcétera, etcétera, que son personas de riesgo, pero más allá de todo eso que se sabía, lo nuevo es esto, los números de casos fatales que no existieron antes. Ya se sabe por qué está ocurriendo, qué pasa, mutó el insecto. Sí, los casos que se están reportando como óbitos, o sea, las personas que murieron, normalmente murieron, o sea, los que fallecieron fueron por una afectación cardíaca, o sea, una miocarditis. Otra gente también falleció por una afectación cerebral que se llama encefalitis, que son formas muy severas de la enfermedad. Hay otra forma que se llama choque, o sea, que el virus circula por el cuerpo y afecta al corazón, afecta la presión arterial, afecta la circulación de la sangre y te llega finalmente a fallecer, o sea, a matar realmente. Esas son las formas graves y la razón por qué mueren la gente, ¿verdad? Puede darte también arritmia, uno puede tener un ataque realmente al corazón por la enfermedad, una arritmia severa. Ahora, que yo conozca, no se hizo autopsia en ninguno de ellos como para saber exactamente, ¿verdad? Pero viendo las historias clínicas y viendo los reportes de los colegas, normalmente son esas las causas. Las muertes que se describen en otros lugares, en otros países, son por las mismas causas. Ahora, asimismo, como decir, llama la atención la cantidad que tenemos de fallecimiento en nuestro país. Hay que ver si realmente es por la cantidad tan grande de enfermos que tenemos o realmente pasa algo con el virus, ¿verdad? Se va a investigar si el virus sufrió alguna mutación, si es, digamos, un tipo de virus, un genotipo del virus así muy agresivo. Está en fase también de investigación eso, por lo que incluso vamos a recibir, tengo entendido, apoyo por parte de profesionales extranjeros en ese sentido, apoyo tecnológico para investigar eso. Entonces estamos en fase de investigación, pero sí, así mismo, ¿verdad? Llamó también mucho la atención la cantidad de neonatos, o sea, recién nacidos y bebés muy pequeños que fallecieron. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta y muy,
y muy bien realmente para poder prevenir. Claro, es preocupante. Gracias, doctor. Asimismo, doctor, agradecido por su tiempo, todas las explicaciones, el lenguaje No, coloquial, ustedes, por favor. bastante didáctico para quienes seguimos redescubriendo lo que está pasando, porque ahora se está escribiendo tal vez el historial médico de lo que mañana se va a manejar como un manual en el concepto de chikungunya. Un abrazo grande. Sí, y vos sabés que en serio es muy importante reportar eso, que el Paraguay ahora mismo está siendo un epicentro en ese sentido, ¿verdad? Muchos estudios se están haciendo y también de ahora vamos a saber algunos manejos posteriores, ¿verdad? Por eso recomendamos, no, en serio, tratar de decir a la población eso, no automedicarse, es una enfermedad que es relativamente nueva, entonces tener mucho cuidado, ¿verdad? Y no caer en engaños y sobre todo medicamentos que más que ayudarnos pueden incluso perjudicar nuestra salud. Asimismo, muchísimas gracias, doctor, a usted, y también un saludo a Ricardo, hasta cualquier momento. A ustedes. Gracias. Ahí estamos, los exteriores entonces con esta entrevista muy importante.